Y nada, pues espero que el conocimiento que he acumulado tanto en Revista Factum como en mis otros lugares de trabajo, que lo vamos a hablar un poco, les pueda ser de utilidad para ustedes ahorita y en el futuro de sus carreras, por cualquier rama del periodismo que se decanten. Con este fin, les he preparado una presentación donde quiero resumir un poco mejor lo que he aprendido a lo largo de este tiempo y tal vez como dejarles con algunos pensamientos que les puedan servir a ustedes para repensar la manera en la que hacemos periodismo, ¿verdad? Entonces, yo le llamo a combinar redes sociales y al periodismo, cómo endulzar la medicina, básicamente, porque realmente leer noticias no es un paseo en el parque, sino que es una actividad que es de suma necesidad para todos y no todos los que nos vamos a encontrar todos los días en los medios de comunicación nos va a hacer bien, pero pues es una necesidad. Bueno, en primer lugar, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Porque aquí no les viene a hablar fulana de tal, ¿verdad? No les voy a hablar de cosas que no he hecho. Yo me llamo Andrea Maida, yo tengo 29 años. Yo, a diferencia de ustedes, no estudié periodismo, pero sí soy técnico en producción multimedia y tengo una especialización en branding aplicado en medios digitales de la Universidad de Don Bosco. Yo tengo experiencia, como ya mencionaba David, en publicidad, en comunicación, en creación de contenido y en diseño multimedia. Como consultora freelance suelo trabajar mucho con ONGs e instituciones como la Asociación Cultural Osorio y Fundacil. He trabajado en agencias de publicidad como copywriter y diseñadora multimedia hasta hace unos 2 meses y por casi 4 años estuve trabajando como ilustradora, periodista cultural y social media manager de Revista Factum. Actualmente trabajo en Apropedia, que es una ONG estadounidense que se dedica a la sostenibilidad y a las buenas prácticas, y básicamente lo que tenemos es una especie de Wikipedia sobre contenido sostenible, accesible para todos. Entonces mi trabajo ahí es básicamente aprender cómo mejorar la creación de contenido y cómo motivar a nuestros usuarios para que contribuyan a nuestro sitio. Primero, le voy a dar como unas 3 grandes verdades que yo he aprendido, tanto de mis compañeros periodistas como de mi práctica, que hay que tener bien clara a la hora de combinar redes sociales, producción multimedia y periodismo. Es que nadie quiere leer noticias, pero todos necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque las noticias nos sirven para tomar decisiones, para tener claro el panorama, nos sirven para crecer como personas. Desde todas las ramas del periodismo, siempre hay algo que nos hace crecer, hay algo que nos hace cambiar, hay algo que nos hace cuestionarnos. En ese sentido, el periodismo viene siendo un poco como la medicina. A veces la medicina sabe bien, las vitaminas de los picapiedras eran ricas, nos las tomábamos todos los días, pero a veces son un puñón en la nalga y necesitamos, nosotros como periodistas, hallar la manera de que nuestra audiencia pueda conectar con nuestro contenido sin dejar de lado el rigor. Y en esto quiero hacer énfasis, que el hecho de adaptar el periodismo a medios digitales o a dinámicas multimedia no quiere decir que la ética, la verificación, etcétera, 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 son aspectos que se dejen de lado. Al contrario, porque tenemos un tiempo de atención más breve y tenemos dinámicas mucho más rápidas, estamos obligados a manejar estas cuestiones al dedillo para que podamos, una vez con estas herramientas básicas, decantar a lo digital y hacerlo de la manera más veraz, ética y exacta posible. La segunda gran verdad, que son como los 3 principios, que es el segundo de los 3 principios que he descubierto, que esto no es un descubrimiento realmente, pero me he encontrado que muchos colegas periodistas necesitamos este recordatorio de vez en cuando. Una noticia sin lectores es un mortero soplado. Yo sé que hay distintos tipos de periodistas y el periodista vieja escuela que nosotros tenemos presente es aquel que se quiere echar una crónica de 30 páginas donde cuenta la historia de su vida y no sé qué, y después se ofende porque la audiencia no está dispuesta a entregarle 3 horas a una página, a darle scroll down que no tiene fin. ¿Por qué? Porque nuestras audiencias no nos buscan para que les enseñemos a redactar o para que les enseñemos cómo escribir una novela, nos buscan porque quieren claridad y esa claridad no la quieren robótica, no la quieren al grano. Nosotros los periodistas somos cuentacuentos, somos hiladores de historias. La diferencia es que nosotros, al contrario de entregar nuestros esfuerzos de contar historias a ámbitos creativos, los entregamos al servicio de una comunidad, al servicio de nuestra audiencia y teniendo como brújula principal ser lo más veraces que nos permita nuestra técnica y nuestra observación.
Luego, el tercero, que suena un poquito de chiste, es como este meme de Dewey, de Malcolm in the Middle, que el futuro es ahora, viejo. En esta nueva era digital, y que yo sé que soy una súper abuelita diciendo esto, porque la mayoría de ustedes son nativos de la era digital, es que el contenido es rey. La moneda, lo que se vende en internet, lo que compra nuestra audiencia con sus ojos, con sus tiempos, con sus clics, con sus taps, es contenido, y es contenido de calidad, contenido conveniente, contenido que les sirva, contenido que haga ruido, contenido que les entregue algo a cambio. Y ese contenido, desgraciadamente, ya no es solamente codificado en texto como en los viejos tiempos de la prensa escrita. Ahora lo multimedia es el idioma nativo, es decir, fotografías, animaciones, infografías, tweets, posts, stories, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son atractivos, porque son fáciles de consumir y porque no nos demandan mucha cognición para entender y para llegar al punto. Entonces, ¿cómo combinamos este mundo tan divertido, pero a la vez escabroso de las redes sociales? Y lo combinamos con este oficio tan comprometido, a veces complicado, sacrificado, difícil, pero tan necesario de llevar lo que está sucediendo a los ojos de nuestros lectores en esta nueva era digital, donde nosotros ya no tenemos el control ni de los canillitas, ni de las personas que nos compran, y estamos a merced de la demanda del mundo digital. Bueno, en primer lugar, y este es un punto en el que quiero hacer mucho énfasis, porque las reacciones es algo en lo que si cuando llegan a trabajar en un medio, porque todos trabajarán en un medio, se van a encontrar, es que necesitamos empujar a nuestros medios al futuro. Eso al menos me pasó en mi tiempo de experiencia con Revista Factum. Yo créanme que sentí esos 3 años que trabajaba sobre los hombros de gigantes. Yo respeto mucho a mis compañeros, he aprendido mucho de ellos, pero sin embargo, al ser tal vez la persona más joven y un poco más nativa en términos digitales, me encontraba una y otra vez en la necesidad de empujar a mis colegas a pensar en multimedia, a pensar en redes sociales. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primero, que nos toca ser pioneros. Por nuestras condiciones geográficas, por nuestras condiciones socioeconómicas y culturales, todo avance tecnológico y cultural llega a Centroamérica y El Salvador con un par de años de retraso. Esto no necesariamente porque no hayan vías más rápidas para llegar, al contrario, con el internet todo se disemina en segundos, pero son nuestras mentalidades las que tienen y necesitan una masajeada progresiva para poder aceptar que las cosas ya no son iguales a como hace 10, 15 años. Entonces, ¿qué significa? Que en una sala de redacción, la persona que maneje redes sociales tiene que aprender a ser pionero, a poner ideas sobre la mesa que no estén, a proponer tipos de contenido que tal vez a nuestros compañeros no les agrade mucho. Obviamente todo con el estudio necesario y con los argumentos necesarios, no solo porque sí, pero perderle el miedo a probar cosas nuevas y sobre todo cosas que vayan alineadas con el corazón de nuestras audiencias. En segundo lugar, monitorear lo que otros medios están haciendo, y con esto no solo me refiero a los medios locales o nacionales, que estarán probablemente en el mismo charco que nosotros y luchando con los mismos problemas de modernización. Eso significa que tenemos que desarrollar un hambre de escanear todos los días, de monitorear qué medios están haciendo cosas rompedoras, ya sea una revista, sea un blog, sea un generador de contenido en TikTok, lo que sea. ¿Cómo se están aplicando esas nuevas tecnologías en los medios de mayor renombre o incluso en medios que tienen seguimientos de culto alrededor del mundo? ¿Por qué? Primero, porque eso nos va a desarrollar un paladar. Es como una persona que ha comido churritos toda su vida versus una persona que se preocupa por comer todo. La persona que come churritos probablemente cuando vos le propongas le pidas que van a cenar, te va a decir cenamos churritos, pero una persona que está acostumbrada a comer de todo y no le tiene miedo a probar nada, es mucho más creativa y es una persona mucho más propositiva cuando llega al terreno digital. Luego, en tercer lugar, una cosa de la que adolecen especialmente los medios pequeños e independientes es que hay muy pocas manos para todo el trabajo que hay que hacer, y eso a veces en lo digital nos implica que aprendemos a llevar las redes sociales o aprendemos a llevar nuestros canales digitales a la brava, al porque sí, y entonces no generamos manuales, no generamos protocolos, no generamos todo este esqueletito que es la marca y la voz de nuestro medio.
¿Y qué pasa? En redes sociales nuestro medio no es un pedazo de papel al que la gente sigue. Nuestra marca tiene una personalidad, nuestra marca tiene intereses y es casi como estar conversando con una persona. Es lo que el capitalismo le ha hecho a las marcas, pero ni modo, nos tenemos que adaptar. Entonces, ¿qué pasa? Para que esa voz sea íntegra, para que nuestros lectores o nuestras audiencias sepan siempre que van a encontrar X, Y, Z cosas en el mismo lugar y de la manera en la que ellos prefieren consumirlos, hay que crear. ¿Qué significa esto? Manuales de contenido, estilos de redacción, incluso el manejo de imágenes, el manejo de videos, el manejo de audios en redes sociales. Eso en el caso de los medios grandes y en el caso de los ideales son cosas que ya están construidas cuando uno asume el cargo de una red social, pero si no están hechas, es responsabilidad de la persona que lleva redes sociales proponer y hacer esto. ¿Por qué? Por el mero compromiso que yo tengo con mi lugar de trabajo y con la marca a la que yo represento digitalmente, de que cuando la gente llegue a mi, entre comillas, casa virtual, encuentre todo limpio, ordenado y atractivo. Luego, en cuarto lugar, encontrar el extra. ¿Qué contenido sabe hacer uno? ¿Qué es el extra que uno puede dar? Yo entiendo y a veces estoy muy en desacuerdo que en esta nueva era estamos obligados a ser todólogos y va a sonar un poco hipócrita porque tal vez yo soy un poco todóloga, pero incluso dentro de ese todo, no todo nos va a parecer atractivo, no en todo vamos a ser genios, no en todo vamos a ser especialistas. Entonces, en lugar de disipar esfuerzos, es mejor pensar ¿qué puedo hacer yo bien? ¿Qué puedo hacer yo extra? Yo soy una persona que puedo editar imágenes, soy buena haciendo memes, tengo una lengua súper aguda para hacer tweets, de repente estoy aprendiendo a ilustrar y puedo contribuir con una infografía, o incluso si no es necesario que lo hagas vos, saber hacer esto te va a ayudar cuando estás trabajando a la par de un especialista. Por ejemplo, si hay que hacer una infografía y tenés que trabajar a la par de la persona de las ilustraciones sobre cómo va a ir este mensaje, qué cosas se van a necesitar comunicar, incluso vos puedes aportar creativamente con esa persona y le vas a hacer el trabajo mucho más fácil y vas a incluso generar una uniformidad más sencilla a la hora de programar y de postear porque sabes de lo que estás hablando y no solo sabes de una cosa, sabes de todo lo que se maneja en tu pequeño reino digital, ¿verdad? No sé si de este primer punto hay alguna pregunta. Creo que Kevin tenía una pregunta porque levantó la mano. Ok. Kevin. Hola, Kevin. Kevin. Hola David. No, es que yo había levantado la mano al principio por las indicaciones, pero creo que no es pertinente. Ah, vaya, dale. Sí. Gracias. Una. Vaya, Okay. Chile, dale. Jorge tiene una. Hola Andrea, bueno, mi pregunta es, bueno, usted habla sobre manuales en redes sociales, entonces, bueno, mi pregunta es, ¿dónde tengo, bueno, más o menos una referencia de cómo son esos manuales o dónde puedo buscar? Y si, vaya, por ejemplo, si es un medio deportivo, un medio o otro tipo de medio que sea especializado, ¿cómo puedo adaptar esos manuales a ese tipo de medios? Yo les voy a compartir después con David. La UNESCO, de hecho, tiene un manual muy bonito que es especialmente para enseñarle a los medios digitales a cómo manejar sus redes sociales y a cómo publicar su tipo de contenido y a cómo construir paso a paso estos manuales. Pero lo voy a explicar un poco de qué se tratan estos manuales para que tengamos más o menos una idea. Un manual de redes sociales no es casi como un manual de etiqueta, como vos llegas a una cena, sabes cómo te vas a sentar, dónde te vas a poner la servilleta, cómo vas a agarrar el cuchillo y el tenedor, qué se come con qué copa, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo aplicado al medio digital. Eso significa qué tipo de cosas compartimos en qué redes sociales, por ejemplo, si tenemos Facebook, Twitter e Instagram, qué tipo de contenido compartimos en cada uno, porque no cada red está enfocada a cada tipo, al mismo tipo de contenido, perdón. Cómo se conducen los periodistas de esos medios en redes sociales, es decir, de qué cosas se pueden hablar y no se pueden hablar, en qué tonos pueden hacer,
hay cuestiones éticas, como por ejemplo no aprovecharse de tu estatus de periodista para hacer, por ejemplo, reclamos a Claro en internet de que no te han puesto los megas que querías, etcétera. Pero también hay cuestiones más técnicas, es decir, como la resolución de las imágenes, los formatos de los tweets o de los posts, qué tipos de hashtags se utilizan para ciertos, ¿cómo se llama? Para ciertas coyunturas, cómo se manejan las noticias última hora, cuál es el proceso de verificación de una noticia antes de que nosotros la subamos a redes sociales, en el caso sean noticias de urgencia, qué logos y qué imágenes se utilizan para cada red social en cuanto a la imagen institucional del medio, etcétera, etcétera, etcétera. Es básicamente un manual de buenas prácticas. En el caso de, por ejemplo, en el caso de un medio deportivo, esto podría ser crear hashtags, qué hashtags especiales se utilizan para qué eventos deportivos, cómo se maneja una cobertura internacional en términos de imágenes o en términos de redes. Se me ocurre también que podría ser cómo comunicar en redes sociales. Por ejemplo, si tienes una gran crónica deportiva, puede ser un manual de buenas prácticas de qué buscar dentro de esa crónica que se pueda usar como copy para los posts, ¿verdad? Cómo identificar esa información interesante que tenés ahí para que resulte atractiva y no sea solo clickbait, es decir, que no sea engañosa, sino que sea atractiva por su propia cuenta. Entonces, básicamente, te garantiza que cualquier persona que se va a sentar a llevar redes sociales tiene un manual de usuario donde sabe exactamente qué hacer y lo que te tiene que preguntar es mínimo, porque vos ahí le dijiste desde qué imagen poner de cabecera hasta cómo redactar la noticia más urgente del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente la función de un manual. Como les decía, yo les voy a compartir a través de David, yo tengo un par de guías de cómo construir estos manuales para que ustedes los puedan consultar después y puedan entender ya a la hora de llegar a un lugar de trabajo cómo se arman estos protocolos. Pero básicamente es eso, es como un manual de usuarios, un manual de buenas prácticas que nos ayuda a no salirnos del huacal a la hora de comunicar a través de nuestro medio en plataformas digitales, de acuerdo a la voz y a la personalidad que hemos decidido darle. No sé si eso te aclara un poco. Sí, gracias. Ok. Ok, sigamos, Andrea, si querés. De acuerdo. Ok, entonces, una vez que ya entendimos que tenemos que arrastrar a nuestros medios hasta el futuro, ahora, ¿qué hacemos cuando el medio ya nos dijo, sí, estamos de acuerdo, pasemos a la era digital, empecemos a usar nuestras redes sociales de una manera más creativa, de una manera más certera, bla, bla, bla? Lo que nos toca es reempaquetar. ¿A qué me refiero yo con esto? Nuestras noticias, nuestras crónicas, nuestros despachos de última hora, nuestras entrevistas, nuestros análisis culturales, todo eso es materia prima. Imagínense que tenemos una repostería, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos las donitas, los pancitos y todo, y tenemos toda nuestra mesa llena de toda esta ricura lista para vender. Pero no a todas las personas les gustan los mismos panes, no todas las personas quieren un montón, algunas personas quieren poquito, algunas personas les gustan los empaques ecológicos, otras personas quieren empaques de lujo. Entonces, lo mismo aplica para el contenido. Nuestra tarea se vuelve agarrar este trabajo de nuestros colegas y transmitirlo para que hasta la gente que jamás de la vida se leería lo que estamos haciendo pueda encontrar algo de valor en lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, aplicamos algo que en marketing digital se llama el vórtice de contenido. Es esta imagen que yo les he puesto aquí abajo a la derecha. Esto es una especie de embudo que nos ayuda a segmentar un contenido enorme en pedacitos más pequeños, masticables, digeribles, atractivos y que hacen uso de las tecnologías multimedia. Entonces, no voy a usar el ejemplo del vórtice que tengo aquí, pero creo que lo pueden ver y entender y le voy a explicar más o menos cómo funciona esta lógica. Por ejemplo, yo tengo agarrando el ejemplo que mencionaba el compañero anterior de deportes, yo tengo, por ejemplo, una crónica de la final del fin de semana, por ejemplo. Entonces, esa crónica es larga, está chiva y todo, sí, pero no todo el mundo quiere leer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero podemos agarrar al compañero que redactó esta crónica y entrevistarlo y hacer un podcast de media hora. Y hacerlo más distendido y decirle, bueno, fulanito, contanos cómo estuvo, la. Porque el podcast sirve para personas
más jóvenes que están adoptando esta modalidad de contenido, que es la nueva alternativa a la radio, que lo ponen de fondo en lo que están cocinando, en lo que están haciendo limpieza o están descansando en la noche. ¿Y qué nos ayuda esto? A combatir la primera barrera del tedio, de decir, yo no me voy a echar 3 horas leyendo esta gran crónica por más que a mí me encanta el fútbol. Entonces tenemos cubierto ese frente. Luego, segundo, ¿qué más pasó ahí? Obviamente en esa crónica había fotos. ¿Qué podemos hacer con esas fotos? Bueno, podemos generar galerías que podemos subir a Instagram, por ejemplo, y generar historias a partir de esas galerías para que la gente las comparta, especialmente los más hinchas aficionados, que son los que se ponen a pelear ahí con todo el mundo en internet, tengan la foto de su campeón y te ahorren el trabajo de diseminación, ¿verdad? De que otras personas conozcan a tu medio y lo que estás haciendo. Tenés cubierto ese frente, ¿verdad? Luego, tal vez hay personas que no les interesa el fútbol y es como, ay, ¿y para qué diablo voy a hacer eso? Entonces, ¿qué puedes hacer con esas personas? Las educas, llamas a tu ilustrador y le decís, mira, ¿crees que me puedes hacer una infografía sobre lo que pasó el domingo y por qué es importante? Le preparas el texto, se lo das, publicas una infografía. Entonces, con eso cubrís al público que no sabe ni está interesado, pero que al menos ahora a través de tu medio te vas a poder dar el taco de decir que tu medio le enseñó a tu audiencia porque es importante ese partido de fútbol. Y así sucesivamente podemos generar GIFs con reacciones divertidas, podemos hacer galerías de memes. La cuestión es traernos ese gran contenido que tenemos, como decir la gran barra de chocolate y traérnoslo a los pedacitos chiquitos esos que ponen en las piñatas, ¿verdad? De manera que toda tu audiencia tenga un poquito de donde agarrar, de donde conocer, de donde ser receptivo y lo más importante, de donde compartir. ¿Por qué? Porque la medida que se comparte ese contenido desde nuestras redes sociales, desde nuestro logo, desde nuestra personalidad, esos son nuevos seguidores, esos son nuevas audiencias, son nuevas personas que están conectando con nosotros y si llegaron por eso, pueden después explorar el resto de nuestro contenido y quedarse más tiempo. Y ya saben que para un medio lo más valioso son las vistas y el tiempo de vistas. Conectado a eso, el segundo punto, aprender sobre marketing digital. Y este es un pleito que a veces hay que tener un montón entre periodistas que están más abiertos y periodistas que están más cerrados, porque mucha gente dice, no, es que el marketing, es que eso es vender mentiras, es que eso es hablar, volverse tonto uno como la gente, y desde ya quiero decir que es una noción que yo personalmente detesto, porque en primer lugar me parece una noción elitista, no porque uno sepa mucho o intelectualice mucho o sepa escribir una crónica súper florida, uno es el rey de la verdad y uno es el patrón último de conocimiento que todos deben tener. Nosotros aprendemos a hablar el idioma de nuestros lectores porque nuestros lectores importan y porque sobre todo nos debemos a ellos y si ellos están hablando en chino, ¿qué hacemos nosotros? Aprendemos chino. Entonces es necesario aprender sobre marketing digital, sobre cuáles son buenas prácticas, metodologías, plataformas para que nuestro contenido pueda llegar mejor y pueda llegar a las personas que queremos y en el caso de cuando nos toca programar pauta o anuncios para que lleguen con la mayor efectividad posible con respecto al dinero que estamos invirtiendo. Sobre eso también creo que les puedo compartir recursos. Google tiene toda una serie de cursos sobre marketing digital, que si bien no lo completan, también es bueno pues que esté en su arsenal de conocimientos, por si alguna vez trabajan también, no solo ustedes de redes sociales, sino con algún community manager o social media manager, ya nadie les va a dar paja primero, y segundo, ustedes van a poder proponer mejores ideas. También, ¿cómo se llama? Sí, también plataformas que se dedican al monitoreo de contenido como Hootsuite y HubSpot tienen un montón de recursos de aprendizaje y plantillas que les pueden enseñar cómo aplicar estos principios en términos de planificación, de parrilla de contenido, de medición de resultados y créanme que no son nada difíciles de aprender, solo es de dedicarle un poco el tiempo y es una herramienta que muchos de sus empleadores en el futuro realmente van a valorar que ustedes tengan. Con respecto a esto es el tercer punto, leer y entender las métricas. De repente cuando ustedes han visto un montón de gráficos y cosas puyudas y barras en las estadísticas o en las analíticas de Facebook o de Instagram, ustedes se quedan, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y a qué hora se cambió mi Facebook a turco? ¿Verdad?
Pero no, las métricas lo que nos ayudan es a entender cómo interactúan las personas con nuestro contenido, a cuántas personas están llegando nuestro contenido, si nuestro contenido nos está produciendo la cantidad de vistas que nosotros necesitamos, qué temas le interesan más o le interesan menos a las personas que nos leen, quiénes nos leen, que es súper importante, y realmente una claridad que no siempre los medios tienen aquí en el país. Por ejemplo, crean contenido para un tipo de persona en su cabeza que tiene tantos años y tiene tantos ingresos económicos, tal vez es un hombre, y a la hora de las horas revisan las métricas y resulta que solo mujeres les leen, y por temas que nada que ver a los que se enfocan todos los esfuerzos principales. Para eso necesitamos leer y entender las métricas, porque nos permiten entender a quién está del otro lado. Y si nosotros estamos solo viendo para nuestro lado, creando cosas porque a nuestro ego o a nuestra manera de hacerlo les resulta bien, y del otro lado no se está obteniendo el resultado que queremos, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de esfuerzo, y al final va en detrimento del crecimiento de nuestros medios, y entre menos crece un medio, menos dinero hay para que ustedes puedan proponer cosas más locas y dedicar más esfuerzos a lo que les gusta, que es contar historias. Luego, 4, que es entender los retos de cada red. Como yo les mencionaba, no todas las redes están creadas para el mismo tipo de contenido ni para la misma audiencia. Y aquí voy a soltar como un par de clichés, o sea, cosas que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, Facebook, ya sabemos que ya no es una plataforma joven. Facebook es la red social de nuestros papás, donde dedican 9,000 posts enormes a discutir sobre política, donde comparten desgraciadamente fake news o imágenes de violín. Entonces, eso no significa que vamos a despreciar a este público, significa que tenemos que pensar cómo podemos adaptar ese contenido que nosotros sabemos valioso para todos estos señores, ¿vea? O para toda esta gente de determinada edad que usa Facebook. Luego Instagram, que es una red social, digamos, más millennial, que está más enfocada al estilo de vida, a las imágenes y tal vez un poco a las dinámicas dentro del formato de las historias. Excelente. ¿Qué de nuestro material gráfico podemos adaptar para una historia? Por ejemplo, podemos hacer encuestas, si nuestro medio es un medio cultural, podemos generar playlists, podemos pedirle a la gente que le dé un rating a ciertas canciones o a cierta película. Si fuimos a una premiere, podemos tomar fotos y subirlas, porque sabemos que en Instagram se nos va a consumir muy bien el tema de fotografía. O en el caso de Twitter, ¿verdad? ¿Qué tipo de temas o dinámicas tenemos que hacer fluir? Es una red de opinión, es una red que la gente, yo a veces bromeo que la gente se mete realmente solo para pelear o para reírse. Entonces, ¿qué temas hacen ruido ahí? ¿Cómo podemos generar movimiento? ¿Qué preguntas provocativas podemos colocar ahí para que nuestra audiencia comparta, hable, nos mueva? Y aquí quiero conectar con el quinto punto, también abrazar nuevas plataformas. Puede ser que nos dé un poco de miedo a explorar otras lógicas de comunicación. Por ejemplo, si estamos muy acostumbrados a usar Facebook o Instagram y decir, no, esas nuevas redes sociales, a saber, son para los jovencitos, no sé qué. Y tal vez esto le está pasando un poco a la vieja guardia del periodismo con TikTok, que se fijan hasta este año realmente todos los medios de comunicación nacionales han empezado a abrazar TikTok, y todavía estamos aprendiendo cómo usarlo y de qué manera abrazarlo y cómo subirnos a esta tendencia, porque durante mucho tiempo, en esos últimos 2 años, se despreció como una red para niñitos, donde solo hacen bailes tontos y dinámicas patas y bichas chulonas y que no sé qué, cuando realmente los medios estadounidenses y del mundo lo han aprovechado para generar cápsulas rápidas de información, han puesto a gente joven al frente de la cámara a explicar temas súper aburridos para la audiencia que consume en esa plataforma. Entonces, va dentro de la lógica de abrazar a todas nuestras audiencias. Si nuestras audiencias se están moviendo del punto A al punto E, no nos vamos a quedar haciendo berrinche en el punto A. Vamos a ver qué está pasando en el punto B. Y si nos conviene o no estar en esa plataforma también, porque no significa que lo vamos a abrazar todo sin ton ni son, ¿verdad? Sino que vamos a usar nuestra información, nuestras métricas, el estudio de nuestras audiencias para determinar si nos conviene estar acá. Y si sí nos conviene estar en este punto B, pues hagamos el esfuerzo, modernicémonos, aunque nos duela, ¿verdad? Y quinto, y aquí tal vez voy a compartir un poco de la experiencia personal que tuve en este periodo de pandemia, es definitivamente abrazar el caos. Yo no entré a Revista Factum como
Social Media Manager. Yo entré más bien como periodista cultural, luego porque tengo conocimientos de diseño multimedia me abrí paso un poco como ilustradora, y debido a la reconfiguración de la pandemia, pues me tocó asumir con gusto el reto de agarrar las redes sociales de la revista. ¿Y qué pasó? Las agarré en medio del caos de comunicación y desinformación que fue la pandemia, en las circunstancias difíciles que era estar procesando información gubernamental a cada minuto y estar pendiente de información mundial, al mismo tiempo no desatendernos del quehacer nacional. Entonces, en lugar de escondernos en un rincón y decir, juela, nosotros realmente nuestra cobertura no está tan enfocada en salud, ¿qué vamos a hacer? Es el fin del mundo. Lo que decidimos como revista fue reinventarnos, generar podcast, infografías y empezar un poco a hermanar esto con nuestra manera de comunicarnos en redes sociales, volverla un poco más agresiva, más directa, más constante, volvernos un referente, generar hashtags más interesantes, en lugar de escondernos a la pandemia, salir a su encuentro, reinventarnos y reconfigurar nuestras lógicas de trabajo de manera que nos puedan generar más vistas y podamos llevar nuestro mensaje a un mayor número de personas. Y realmente ese esfuerzo, que fue muy sacrificado, nos pagó, porque al cierre del año logramos subir nuestro número de seguidores en todas las redes sociales, y en cada pico de crisis que se presentó, la gente, en lugar de volver a ver a medios de última hora como único referente para conocer lo que estaba sucediendo, afortunadamente también acudió a nosotros para informarse no solo de cuántas veces nos insultaba el presidente, sino también para conocer sobre el virus en sí, información que ya es más de carácter de salud. Bueno, ¿con eso hay alguna pregunta? Oli. Al parecer no, Andrea. Nadie. Si quieres, igual sigamos y al final tal vez se animan. Vale, está bien, está bien. Uy, aquí era 3, pero básicamente en tercer lugar de esta pues, estrategia para hermanar noticias y redes sociales es no dejarlo trabajar duro. Ya pasamos la parte bonita de la creatividad, de la innovación, de la propuesta, de la exploración, pero tal vez en ese punto regresamos a lo básico, ¿verdad? A nuestra labor como periodistas, como personas que procesan, reconfiguran y comparten información al resto de sus congéneres, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender la importancia del lugar que ocupan nuestros medios en las redes sociales. Nosotros somos pilares, somos referentes de información, somos miembros importantes de la comunidad virtual, especialmente en nuestros países, ya no sé, internacionalmente. Entonces, por lo tanto, toda información que nosotros difundamos a través de nuestras redes tiene que ser veraz, tiene que responder a nuestros principios éticos, y por lo tanto, la primera sugerencia que yo hago en ese punto, y una disciplina que yo me creé en el tiempo que me tocó manejar las redes aún en esos momentos caóticos, es verificar hasta el último suspiro con alguien que estuviera arriba de mí. Es decir, si por ejemplo yo estaba en Twitter y de repente monitoreaba, por ejemplo, que iba a haber una conferencia, que hubo una conferencia de prensa y se dijo esto, entonces yo regreso a mi superior, le digo, mira, tengo esta información, será verdad, busca con tus fuentes, corrobora. Entonces ese colega o esa colega iba, verificaba, conseguía documentos y me decía, sí, es cierto, démosle con todo, o me decía, no, espérate, no lo publiquemos, esperemos a que haya una fuente más verídica. ¿Eso por qué? Porque si nosotros tenemos esta influencia y nos favorece en los momentos positivos, significa que esta influencia también nos puede jugar en contra en los momentos negativos. Es decir, si nosotros con la cara de nuestra marca difundimos algo que no es exacto, que es una mentira, que puede causar daño, confusión, miedo o difamación, eso al final no significa que a vos, fulanito de tal, que era quien escribiste el tweet, es quien va a sufrir las consecuencias. Todos tus compañeros, todo tu medio es el que sufre las consecuencias de la diseminación de información inexacta. ¿Y qué sucede? La moneda de cambio que tenemos todas las y los periodistas es nuestra reputación. Si nuestra reputación cae, cae nuestra credibilidad, y si nuestra credibilidad cae,
no tiene sentido cuántas páginas escribamos porque nadie nos va a creer. Entonces es de suma importancia que toda información diseminada por redes sociales tiene que ir vetada y verificada por otras personas, de preferencia personas que tengan un poco más de poder de decisión que uno, para evitar en menor medida cualquier malentendido y en el peor de los casos algún desastre inmediato. Luego, en segundo lugar, la protección de la privacidad de las personas involucradas en las noticias que nosotros damos. Eso es una cosa que damos muy por hecho, pero realmente hoy por hoy el Internet nos concede un derecho al olvido, que quiere decir que en el momento que información sobre nosotros se disemina de manera pública a través del Internet, es muy, muy difícil que esa información vuelva a ser privada, sea verdad o no, y queda de alguna manera en nuestro expediente social, porque cualquier persona se puede tener acceso a una computadora, buscarla y utilizarla en el peor de los casos para motivos nefastos. Entonces, ¿cómo se aplica eso al periodismo? Nosotros muchas veces compartimos documentos que nos comparten fuentes, que nos comparten instituciones, que contienen información y fotografías sensibles sobre las personas que tratan la noticia, que primero, no son necesarias y segundo, ponen en riesgo la privacidad de esa persona porque nosotros como medios no tenemos permiso de divulgar esta información. Entonces, más allá de los detalles generales y las imágenes, que sí tengamos consentimiento de las partes para publicar, nuestra tarea, nuestra responsabilidad como las personas que operamos estas redes sociales es proteger la privacidad de todas las personas incluidas. Sabemos que Internet es un lugar igual de peligroso como es maravilloso y no hay necesidad de que nosotros por una imprudencia o por una falta de previsión podamos provocarle un momento peligroso o un momento poco placentero a las personas que se ven involucradas de manera indirecta por nuestra labor periodística. En tercer lugar, reforzar las habilidades periodísticas personales. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo aprendí en la universidad son cosas que yo tengo que tener al toque. No significa que porque yo ahora solo me muevo en posts de tantos caracteres, voy a dejar de practicar de vez en cuando o de refrescar mis conocimientos periodísticos. Eso significa regresar a los cuadernos, buscar la mentoría de un compañero periodista que conozca un poco más que nosotros y nos puede ayudar sobre voces, sobre enfoques, sobre verificaciones, enriquecernos más en los géneros periodísticos que a nosotros nos gusta trabajar, buscar también la experiencia de colegas, aunque no sean de nuestro mismo medio, hacer conexiones internacionales de manera que nuestro espíritu, nuestro corazoncito periodista, nuestro lápiz, nuestra mano estén afilados para realizar esa labor con creatividad, pero al mismo tiempo con la rigurosidad con el rigor, que exige la labor periodística. Luego, en cuarto lugar, educar a nuestro público. Como les decía al principio, no a todos nos gusta leer noticias y tal vez les pongo un poco el ejemplo del contexto nacional. Yo creo que las personas están hasta el tarro, ya sean fanáticos o detractores de escuchar el nombre del presidente Nayib Bukele. Entonces, ¿qué reto nos presenta, por ejemplo, a nosotros como medio? Tenemos que, aunque la gente ya esté harta, y mucho de este hartazgo ni siquiera venga de nosotros como medios, sino de las estrategias de comunicación institucionales de la presidencia, es darles razones por qué esto merece ser escuchado, por qué necesitan escuchar esto. Y eso significa aprender a manejar la ligereza o la pesadez de nuestros contenidos y de nuevo una labor de reempaquetar para ciertos públicos y para ciertas personas que tengan ciertas ideologías y que busquen ciertos tipos de temas, ¿verdad? Entonces, y educarlos en la necesidad de tal vez no solo quedarnos con la infografía, si vamos a presentar una infografía o un video, darles la opción de acceder a un enlace donde esté la nota completa, enseñarles poco a poco un poco el valor de lo que nosotros hacemos y el valor de los distintos géneros, desarrollarles, este paladar que yo les mencionaba, de por qué es importante aunque a veces tengamos que sacrificar un poco nuestra tranquilidad mental, leer, conocer, cuestionarnos y buscar otra fuente de verificación más allá de las oficiales para conocer la realidad nacional. Y luego, en quinto lugar, cultivar una voz única. Y esto apela más a nuestro lado, como les decía, de storytellers, de narradores, es decir, pensar en la marca como una persona y decir qué tipo de persona quiero que sea esta marca.
y cómo se distingue esta, entre comillas, persona de las otras, entre comillas, personas que hay en el panorama. Por ejemplo, en mi caso, mi pregunta perenne y el cuestionamiento que yo les hacía siempre a mis colegas desde mi punto de redes sociales es en qué se distingue esto que estamos haciendo, por ejemplo, del Faro, de Gato Encerrado. Miren cómo hablan ellos, cómo se supone que tenemos que hablar nosotros. Esto es demasiado técnico para nosotros, nuestra voz lo diría así. ¿Y en qué contribuye a eso? Que la gente nos distingue, nos tiene en mente y sabe qué esperar de nosotros. Y nos volvemos al mismo tiempo una figura menos lejana, menos antagonista, más cercana, más de lleno a la comunidad y en el caso, por ejemplo, de las fuentes anónimas, de los lectores que nos contribuyen con potenciales donaciones o ayudas, nos vuelven más cercanos a ellos, pues, y no tan alejados, no nos volvemos esta fuente de la verdad incuestionable, sino que somos miembros de la comunidad que desde la información y el periodismo estamos haciendo lo posible para contribuir a nuestras realidades. Y bueno, para cerrar, de verdad quiero hacer énfasis en esto, porque aprender a pensar con las redes sociales en mente es aprender a pensar como nuestras audiencias y nuestros lectores y nuestras audiencias, no porque no consuman el periodismo igual que nosotros, que estamos dentro de nuestro charco periodístico, no significa que son tontos, son distintos y podemos aprender mucho de ellos como periodistas, como seres humanos, como comunicadores, como creadores multimedia. Y un medio y un periodista que tiene el dedo en el pulso de las necesidades y las inquietudes de su audiencia es un medio que en última instancia se va a leer, y al lograr leer se va a lograr su cometido, que es que esta información llegue a las personas que necesita llegar para que tomen las decisiones que tienen que tomar. Y bueno, con esto concluyo yo un poco. No sé si quisieran agregar algo más o hay alguna pregunta. Justo, gracias Andrea. Justamente, ahorita abrimos también, sé que ya estás un poquito con la garganta seca. Sí, vamos a abrir para preguntas, así que les pido ahí a los que están en el curso que si tienen alguna duda, por favor, justamente me digan o hablan en el micrófono y aprovechemos el conocimiento de Andrea. No tengan pena. Ya, si no pueden, aunque sea, escriben si les da pena que los escuchen, aunque sea, escriben en el chat. No vamos a decir el nombre, vaya. Mira, si no, igual en todo lo que preguntan, yo tenía una pregunta que tenía que ver con algo que... yo me acordé, era una pregunta, sí. ¿Cómo logras, en tu caso que has pasado que pasaste por Facto y que imagino que ha pasado en otras partes, cómo logras que las ideas tuyas desde la encargada de redes sociales encajen a veces con la parte editorial, que a veces, como decías, no está tan de acuerdo en ese grado de innovación que implica las redes sociales? ¿Cómo has logrado ese consenso? Pues fíjate que depende de la situación. Yo soy bien partidaria de la versión más amable de es mejor pedir perdón que pedir permiso, pero yo prefiero llevar como mi tarea hecha, prefiero llevar mi caso desarrollado. Es decir, por ejemplo, si yo voy a proponer, hagamos una infografía, digo, mira, pienso que este tema es muy complicado y lo podríamos simplificar en una infografía. He visto que este y este medio lo hacen así y les ha funcionado muy bien. Si me lo dijeras a mí, te presento un machote o un borrador de cómo pienso yo que lo podríamos desarrollar. Y si necesitas que te recomiende quién podría hacernos esta ilustración, yo conozco a esta y esta persona, por ejemplo. O si voy a proponer un tema, yo creo que podríamos pedirle a esta persona que nos haga ciertas cosas para redes sociales, este es su perfil, mira cuánta gente lo sigue, mira cómo interactúa, creo que sería una adición muy grande a nuestra dinámica de redes sociales. Y es más, ¿sabes qué? Aquí tengo yo el número y ya le llamé y ya me dijo que cualquier cosa que está disponible. Llevar la tarea hecha, porque si nos quedamos esperando a veces a que otra gente se mueva por nosotros, muchas veces las primeras dos excusas que un medio te da para no hacer algo en redes es no hay dinero, y cuando hay dinero
no hay tiempo. Y no hay tiempo significa no hay mano. Entonces, si hay la oportunidad de que esas manos sean las tuyas y llevar un poco la tarea hecha para que ellos ya no se imaginen cómo sería ese buen resultado, sino que puedan ver ese buen resultado ya plasmado en otras experiencias, es un argumento súper convincente. Pero obviamente los periodistas somos criaturas de debate y de discusión, entonces también hay que llevar un poco la información y la argumentación adentro de uno, llevar los datos y tener la seguridad que uno, la asesoría o el consejo que está dando, está fundamentado en la realidad. Y eventualmente, de tanto insistir, de tanto ver buenos resultados, uno se vuelve un elemento de valor en el medio y uno se vuelve un referente y ya poco a poco ya no se vuelve una cuestión de que yo tengo que estar empujando porque se dan estos cambios, sino que luego estos mismos colegas se acercan y te dicen, hey, ¿te acordás eso que nos propusiste la vez pasada? Nos funcionó muy bien. ¿Qué más crees que podemos nosotros hacer para mover este tema o para mover ese especial o para hacer una cobertura en redes de esta fecha? Creo que la idea, más que ser proactivos, es ser un poquito maliciosos y llevar de armado el paquete, de manera que las barreras mentales sean las menores posibles y tratar de solventar las barreras materiales lo más que se puedan. Y eso sí, no porque algo a mí me guste temáticamente significa que va a casar exactamente con la línea editorial de mi medio. Entonces es mi responsabilidad también como encargada de redes sociales como curadora, verificar que todo lo que yo traiga a la mesa sea pertinente con los temas y las audiencias que le competen a mi medio. Tampoco el medio es mi cajita de jabón para que yo me suba y haga lo que quiera, sino que mis conocimientos están al servicio del medio y la línea editorial del medio. Entonces, yo encuentro mucho que saber llevar un debate listo con información y llevar tu tarea hecha en cuanto a contactos y propuestas para que ya solo te digan el sí o el no es mucho más efectivo que llegar de cero, solo decir, mire, señor jefe, mire, yo pensaba y me imaginaba que lo podíamos hacer así. Porque usualmente las personas que toman decisiones, entre menos trabajo les des para tomar esa decisión, encuentro que es mejor porque los haces perder menos el tiempo. Al menos en el aspecto práctico he encontrado que eso funciona un montón. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Mira, si no, igual yo tengo otra. Así, dale. Sí, Yo tenía una. Dale, Jorge, entonces, y después la hago yo. Bueno, yo no sé mucho sobre el marketing digital, ¿verdad? Pero ¿cómo uno puede identificar qué tipo de contenido le gusta a su audiencia en cada red social, por ejemplo? Porque obviamente la audiencia de Facebook no es la misma que de Twitter, de Instagram y eso. Pues vaya, hay varias maneras. Primero, tal vez en el primer escenario voy a asumir que ya estás llevando las redes sociales de un medio y tenés acceso a todas las herramientas, ¿verdad? Lo primero es estar monitoreando siempre tus publicaciones, ¿verdad? Digamos, si en el día tenés unas 12 publicaciones, verificar cómo se desempeñó cada una, es decir, y en distintos niveles, por ejemplo, cuál se compartió, en cuál comentó más gente, en cuál reaccionó más gente, cuál tuvo más vistas. Y entonces usualmente las plataformas como Facebook o Instagram y también las herramientas de manejo de redes sociales como Hootsuite y HubSpot te presentan eso desglosado, te presentan tu público por edad, te presentan tu público por horas del día, por género, por ingreso económico, por intereses. Entonces vos te vas imaginando lo que en mercadeo se le llama un buyer persona, es decir, un comprador. Entonces vos, por ejemplo, de tantas estadísticas, te imaginas que tu lectora mujer promedio, por ejemplo, es fulana. Fulana, según las estadísticas, anda teniendo unos 20 y tantos años, es de esta clase social y tiene esos intereses. Entonces, ¿qué pasa? Te vas a redes sociales a observar qué hacen las personas parecidas a ella. Por ejemplo, si vos tenés una tía que tenga el mismo perfil, casi la misma edad que esta persona imaginaria, entonces te fijas, ¿a qué página sigue mi tía? ¿Qué tipo de contenido comparte? ¿Qué tipo de cosas sube? ¿Con qué otro tipo de personas habla?
a través de qué medios se informa, y entonces vos te puedes ir construyendo una mejor idea. Lo que trato de decir es, tenés que hacerlo uno, desde las plataformas, viendo las analíticas, pero también te tenés que tomar el tiempo de agarrar tu celular, meterte a tus redes sociales y buscar personas que se parezcan a estos perfiles que vos tenés en tu mente, para corroborar o para descartar que si tu contenido está alineado o no a lo que esta persona quiere. Entonces requiere como mucho, entre comillas, trabajo de campo virtual, ¿verdad? Ser muy curioso, si sale alguna, como te decía, si sale alguna nueva plataforma de contenido, hacer una cuenta, aunque sea así anónima, una foto de Piolín, y métete a ver qué tipo de personas andan ahí, y métete a ver qué tipo de contenido se está compartiendo ahí. Y mira si este contenido lo agarra la gente y se lo lleva a otras plataformas, o si solo se mantiene dentro de la misma plataforma. Y también habla con la gente, es decir, vos, me imagino, tenés primos, tenés hermanos, tenés familiares, viejos o más jóvenes, entonces ponete en los zapatos de ellos, cuando digas, si yo quisiera que mi primo fulano leyera esta noticia, ¿cómo tendría que enfocarla? ¿O cómo la tendría que presentar? ¿Qué cosas comparte en internet mi primo fulano? Que yo veo que me salen de repente ahí en mi feed. ¿O qué tipo de figuras sigue en internet mi primo? ¿O qué tipo de cosas compra en internet mi primo? ¿Qué tipo de revistas lee en internet mi primo? Es decir, requiere mucho trabajo de análisis de personas, de ser como muy suspicaz y muy sensible a lo que las personas alrededor tuyo siguen en internet. Si se fijan, esa frase de que cuando la red social es gratis es porque vos sos el producto, no es mentira. Cada vez que ustedes agarran su celular y abren su feed en cualquier red social, todo lo que sus contactos están haciendo es una mina de información, y tal vez ustedes no la van a usar para poner publicidad o algo, pero sí pueden ocupar ese tiempo en el que tal vez apagan el cerebro y están pasando de foto en foto para ver y tratar de entender esos perfiles de personas que les rodean, e incluso meterse a explorar perfiles de personas que no tienen nada que ver con ustedes, pero tal vez puedan ser potenciales audiencias. Básicamente hacer un monitoreo rígido como desde las analíticas, pero también hacer un monitoreo de a pie con las redes sociales que me rodean, e ir cultivando esta costumbre de pensar en perfiles, de pensar en personas, de entender el proceso de decisión o los intereses de las personas que me rodean. Porque el día de mañana tal vez, y voy a poner un ejemplo chistoso, te toque estar en la sección de salud de un medio y te pidan búscate un tema que le interese a las mamás, por ejemplo, para hacer un carrusel en Instagram. Entonces, pues no te vas a poner a invertir la piedra y a pensar, ay, si yo fuera una mamá y me creciera una panza, ¿qué haría yo? No, sino que lo que haces es, tú tenés tu perfil, tu experiencia de las mamás que has visto en redes sociales o de los sitios que le interesan a las mamás, entonces decir, estas señoras ya sé que hacen esto en Facebook, hacen esto en Instagram y buscan estas temáticas en Twitter, ¿verdad? Entonces, pueden ser estos temas y se pueden presentar de esta manera. Entonces es mucha disciplina personal para observar y aprender a leer métrica, básicamente. Andrea, te digo mi pregunta. Gracias. Gracias, Jorge. Te digo mi pregunta. En base a tu experiencia y lo que has visto también, tú eres también, obviamente por el trabajo que haces, te mueves mucho en redes sociales. En base a tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que están cometiendo? Llámese los medios de comunicación o la gente que está administrando las redes sociales de los medios de comunicación a la hora de compartir la información. Vaya, yo creo que el mayor error, y que esto no solo sucede en redes sociales, sino que suele suceder también en los sitios y especialmente en los medios independientes, por el tipo de reputación que tienen, es hacer periodismo y hacer redes para periodistas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando escribimos en el lenguaje que solo nosotros entendemos, de la manera que a nosotros nos gustaría leer, para que nuestros mismos colegas nos aplauden y nos feliciten y nos digan, ¡ay, qué chivo!, cuando ellos no son nuestro público final. Eso significa que antes de escribir un tweet técnico donde hayan unas 4 palabras que nuestra audiencia no vaya a entender, no te vas a enojar con la audiencia por no entenderlas. No es su deber entenderlas. Al caso es tu deber entenderlas porque vos sos el periodista. Pero ¿qué haces? Pensar de nuevo en sus zapatos y decir, ¿cómo puedo redactar esto de manera, 1, que se entienda, y 2, que se entienda y se quiera leer? Entonces, de nuevo, yo creo que uno de los grandes errores que se está cometiendo en redes sociales a nivel de medios, especialmente en este país,
es no pensar más en las audiencias y en las audiencias reales, no en las audiencias como nos imaginamos que son allá en el Olimpo o como estamos acostumbrados a que nos lo venden los medios tradicionales. No, realmente hacer estudios de audiencias y no tener miedo a probar cosas que nuestras audiencias estén consumiendo en otras plataformas. Segundo, voy a sonar así como disco rayado porque varias son sugerencias que puse en la presentación, pero el segundo es no abrazar tecnologías digitales. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en LPG, tardó bastante tiempo después de que salieran las stories para que se acostumbraran a usarlas, y me acuerdo que era un poquito chistoso porque de repente ponían una historia y decía, asesinaron a 2 hombres, no sé qué, en tal departamento, y tenía así como stickers de wow, oh, aquí, que no tenían nada que ver con el tono de la nota. Entonces, como un poco más la educación digital en nuevas plataformas y nuevas herramientas, eso creo que es más un factor de capacitación interna de las organizaciones, que tienen que haber personas dedicadas a capacitar y a buscar esas nuevas tecnologías. Y tercero, creo que hay una falta bien notable de originalidad y creatividad a la hora de manejar las redes, porque como la creatividad es cara, ¿verdad? Y requiere cara en términos de tiempo y de dinero. Entonces lo que suelen hacer los medios es hacer un copy-paste directo de lo que otros medios están haciendo en otros lados. Y la gente huele eso, pues. O sea, en lugar de tomar esos ejemplos como referencia para crear productos originales y diferentes, lo que hacemos acá es que si un periódico allá en Estados Unidos tiene una dinámica de entrevista que se llama entrevistas azules, nosotros aquí hacemos una que se llama entrevistas celestes, y es diferente, pero es lo mismo. Y lo primero que pone la gente en los comentarios, ay no, esto es una copia de algo que yo he visto, y hasta ridículos se ven, que no sé qué. O sea, miren, las audiencias son como niños, las audiencias saben cuando uno les está mintiendo, cuando uno les está entregando contenido hecho con las patas, contenido poco original y hecho a medias. Entonces, realmente creo que los medios necesitan no solo más inversión en creatividad, sino personas creativas que no tengan miedo a proponer estas cosas y estar ahí como la gotita que va desgastando la piedra, proponiendo las maneras apropiadas, pero también las maneras pioneras de usar estas nuevas tecnologías, me parece a mí. Y el cuarto error que yo veo es que aquí se subestima un montón la importancia de la moderación. En todos lados, Internet es un lugar donde se dan peleas, agresiones, violencia a través de los canales virtuales, y desgraciadamente dentro de la lógica de comunicación presidencial ahora también la violencia y la agresión está a la orden del día. Entonces creo que sí hay una necesidad de reforzar políticas de moderación para proteger no solo a las personas de las audiencias que interactúan con nosotros en estos altercados sobre posibles ataques incluso que puedan trascender lo virtual, a lo personal, sino también a los miembros de la organización. Porque muchas veces cuando hay periodistas que están en disenso con personas poderosas, con la persona que esté en el poder en ese momento, de esas agresiones virtuales también tienen que estar protegidos los periodistas de la organización, y en ese caso es responsabilidad del medio reforzar políticas de moderación sobre temas sobre los cuales no se deben bromear, palabras soeces, acosos, insultos, vejaciones, agresiones a las periodistas mujeres por el hecho de ser mujeres y en términos misóginos. Yo veo que hay una carencia de políticas de moderación tanto internamente en los sitios como también en sus canales virtuales. Creo que sería una excelente estrategia y una muy necesaria empezar a pensar cómo moderamos desde redes sociales. Que es una cuestión que también a las personas que son community managers y social media managers les toca pues aplicar eso, el respeto básico y la calidad del debate que permitimos que se dé en los canales virtuales de nuestros medios. Ok, gracias Andrea, ya te quitamos casi 15 minutos extra de lo que yo te iba a pedir, así que vamos a dejar hasta acá. Te agradezco mucho. No, yo les agradezco mucho a ustedes la invitación, el tiempo. Me imagino que estamos todos abatidos por el calor y el cansancio, pero igual les agradezco el tiempo que le han dedicado a mi pequeña exposición.
y pues espero que les sirva de algo. Tal vez a través de vos, David, les voy a enviar esta presentación y voy a buscar un par de recursos más para que ellos puedan explorar de las cosas que hemos hablado. Ahorita tal vez no les van a prestar mucha atención, pero por favor, cuando lleguen a sus lugares de trabajo, abóquense a ellos, porque créanme que les va a llegar a salvar la vida en muchas ocasiones. Claro, quizás el recurso cabal que dijiste acerca de los libros de estilo será de mucha utilidad. Yo te lo voy a compartir a vos tal vez, luego. Andrea, Dígame. Bueno, primero agradecerte, ¿verdad? Y segundo, ¿cómo apareces en Twitter? Entonces, se lo voy a poner aquí en el chat tal vez porque a la gente le cuesta escribirlo. Es mi apellido, @Maida, NDRT. Es como una unión de mi nombre y mi apellido. Así aparezco yo en Twitter. Tuiteo de todo, tuiteo bastante de política, un poco de tecnología, bastantes memes. Y también hago relajo. Así que ahí si quieren me siguen. Igual cualquier consulta que tengan o algo, siéntanse libres de escribirme ahí. Mi Twitter es la red que tengo más pública. Así que ahí está mi chat para quienes gusten. Ya te seguí. Ay, gracias. Ya te voy a dar follow back. Chévere. Bueno, gracias entonces, Andrea. Estamos en contacto y te agradecemos nuevamente. Ok, yo les agradezco a ustedes. Adiós. Cuídate. Bueno, todos ya entonces quedamos listos y nos vemos el sábado en la clase a las 7 de la mañana. ¿Ok?